Buenos días, jóvenes. Nuevamente compartimos con ustedes este video. Esta semana nos corresponde trabajar el tema 1.4, el 2.1 y el 2.2. Solamente recordarles que en su cuaderno usted escribe la fecha, el nombre del tema. Luego vamos a analizar, solamente analizar, a leer lo que es la letra P, la letra S. También podemos leer la letra C. Tenemos también un ejemplo que lo podemos revisar. Y luego en su cuaderno lo que usted hace es realizar el primer ejercicio del lapicito. No es necesario escribir la P y la S. Bueno, vamos a analizar este tema. Está en la página número 6 de su libro de texto. El tema 1.4, recta numérica. Y dice la letra P, observa la siguiente recta numérica. Y cuando hablamos de recta numérica nos referimos a esta línea donde nosotros podemos representar números. Donde tenemos acá, si usted observa, en el centro tenemos el 0. Y hacia la derecha tenemos los números positivos. Más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Y esto continúa. Hacia la izquierda del 0 tenemos los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y también continúan. Estos valores pues no tienen fin ni a la derecha ni a la izquierda. Solo sabemos que en el centro está el 0. Y en este caso todavía se han hecho otras particiones, otra línea colocada en medio del 0 y el 1, del 1 y el 2, en medio de dos números. Ahora vamos a responder las preguntas que nos aparecen acá. Dice número 1, ¿qué características tiene? Número 2, ¿qué números corresponden a los puntos A, que es este que está aquí, el punto B, punto C y el punto D? Bueno, vamos a responder estas preguntas. Y bueno, aquí en la S nos aparece la respuesta de la número 1, ¿qué características tiene? Bueno, acá lo primero que vemos que todo esto está conforme al punto de referencia que está en el centro, que es el 0. Conforme a él, pues vamos a trabajar. También que las marcas que se han colocado entre un número y el otro tienen la misma distancia. Observe, del 0 al 1 es la misma distancia del 1 al 2, del 2 al 3. Es la misma distancia, no están unas más cerca de las otras. Están separadas de igual manera todos los números. También los números positivos están a la derecha del 0, lo que les decía. A la derecha están los positivos, a la izquierda del 0 están los valores negativos. Ahora vamos con la pregunta 2. ¿Qué números corresponden a los puntos que aparecen acá? Observan ustedes este que está en rojo, el primero, el punto A, está sobre el número más 4. Y aquí aparece la respuesta. El punto A está en más 4. Veamos el punto B. El punto B, si usted observa, no está ni en 0 ni en 1. Está exactamente en el centro de ellos dos, en medio. Es como que usted le diga cuál es el valor central entre 0 dólares y $1, ¿verdad? Son 50 centavos, entonces es 0.5. Aquí está, ese es el punto B. 0.5 está arriba del 0 y abajo del 1, exactamente en el centro. Vamos con el punto C. El punto C, observen, está entre menos 1 y menos 2. Entre menos 1 y menos 2. Entonces el valor que está en el centro es menos 1.5. Usted observa, nos aparece también una fracción acá. En el anterior nos aparecía 0.5 o un medio. Significa que, bueno, 0.5, que era este valor que teníamos aquí, es lo mismo que tener la mitad de $1. En este caso nos dice que el punto C está en menos 1.5 y menos 1.5 es lo mismo que tener, menos 1.5 es lo mismo que tener menos 3 medios. Si se dividen en partes iguales, usted observa aquí un medio, 2 medios, 3 medios. Pero con el valor que usted coloca en decimal es suficiente, es más fácil verlo de esa forma. Vamos con el último punto, el punto D. Punto D. Observan, está entre menos 3 y menos 4. Entre menos 3 y menos 4. Exactamente en medio. Es como que usted le diga entre 3 y 4, así fueran positivos.
el valor central sería menos 3.5, menos porque estamos en la parte negativa, menos 3.5. Muy bien, ahí hemos ubicado, y en la letra C pues nos hace un breve resumen. A la derecha del 0 es la dirección positiva, el 0 es el origen o el centro, y hacia la izquierda, flecha roja, los números negativos o dirección negativa. En el literal E nos aparece un ejemplo, dice ubica los siguientes números en la recta numérica, y nos dan estos valores de acá. Observe esos 4. Entonces el literal A es más 3. Buscamos dónde está más 3 aquí y colocamos el puntito y le colocamos la flechita y arriba el A que se refiere al punto A. Aquí está el punto A en más 3. Luego el punto B, menos 3. Buscamos, ese está en negativos, aquí menos 3. Colocamos el puntito, la flecha y ahí está el punto B. Luego el literal C, más 1.5. Más, está en positivo, 1.5 significa adelante del 1 y atrás del 2, exactamente en medio, más 1.5. Ahí colocamos el puntito, la flecha y el literal C. El literal D, negativo, menos 2.5. Vamos a la parte negativa, menos 2.5. Entre menos 2 y menos 3, ahí colocamos el puntito, la flechita y le colocamos literal D. De la misma forma ustedes van a señalar en el lapicito, van a ubicar estos 4, así como estos que se acaban de explicar acá. Pasamos al tema 2.1, comparación de números positivos y negativos. Dice la P, responde a las siguientes preguntas. Literal A, en la recta numérica, que es la que nos aparece aquí, ¿cuál de los números está más a la derecha? ¿Más 2 o más 4? Y vamos a irlo desarrollando de una sola vez. Si usted observa, vamos a ubicar estos dos números, el más 2 y el más 4. El más 2 lo tenemos aquí, observa el puntito rojo, y el más 4 lo tenemos aquí. Entonces, si observamos esos dos puntos, la primera pregunta es, el literal A en la recta numérica, ¿cuál de los números está más a la derecha? El más 2 o el más 4. Pues al observar vemos que el que está más a la derecha es el más 4. Esa sería la respuesta. El literal A, aquí aparece el número más 4, está más a la derecha que más 2. Segunda pregunta, dice, ¿cuál de ellos es mayor? Si observamos entre 2 y 4 positivo, ¿verdad? ¿Qué preferiría usted, tener $2 o $4? 4 porque es el mayor. Entonces el mayor de ellos es más 4. Literal C. ¿Cuál de los números menos 3 o menos 5 están más a la derecha de la recta numérica? Voy a colocar otros puntitos, lo voy a hacer ahora con otro color. Nos dice de otra pareja de números, está el menos 3 negativo aquí, observe, y el menos 5, este otro acá. Observe estos dos, menos 3 o menos 5. Y dice cuál está más a la derecha en la recta numérica, y observamos que el que está más a la derecha es el menos 3. Y vemos en el literal C, en la letra C, que es la conclusión donde nos explican estas flechitas que los que están más a la derecha son los mayores y los que están a la izquierda son los menores. Aquí vamos a recordar algo muy importante, y son dos símbolos. El símbolo, voy a ver si lo alcanzan a ver, si aparece el tamaño adecuado. Estos símbolos, este es el menor que y este es el mayor que. Estos dos símbolos nos indican es para relacionar dos números, si uno es mayor o el otro es menor. Por ejemplo, nos aparece aquí el menos 3 y el menos 5 que ubicábamos en la parte de arriba. Nosotros veíamos que el que estaba más a la derecha era el menos 3. Entonces significa que el menos 3 es mayor. Si observamos esta parte de acá, mire,
para que usted pueda entenderlo mejor, en realidad este símbolo es como que tuviéramos el mismo, pero lo que usted tiene que detectar es hacia dónde va la puntita del símbolo. La puntita del símbolo va, como la puntita lo dice que va cerrando, apunta al número menor y la abertura apunta al número mayor. Si usted observa esto, mire, menos 5 es menor que menos 3. Apunta para el menor y abre este simbolito hacia el mayor. Puede escribirlo también de esta otra forma. Se puede decir de dos formas diferentes. Observe, pero siempre el simbolito apunta para el menor. Aquí dice menos 3 es mayor que menos 5. Exactamente es como decir lo mismo, en una forma inversa, pero representa lo mismo. Usted solo recuerde que hacia donde apunta el símbolo ahí va a ir el número menor y donde abre ahí va a ir el número mayor. Ya vamos a ver más ejemplos en esta parte. En la letra E dice expresa la relación de orden entre los números 0, menos 3.5 y más 2. Aquí usted en la recta numérica, observe, hay una pequeña recta numérica aquí en la derecha. Tenemos el 0, que está el puntito rojo en el centro. A la izquierda tenemos menos 3.5 y a la derecha más 2. Entonces vamos a hacer una comparación de estos tres valores. Como nosotros vemos los tres puntitos, el que está más a la derecha es el más 2. El que está más a la izquierda es menos 3.5. Eso significa que el mayor de los tres números es más 2 y el menor es menos 3.5. El que está en el centro es 0. Entonces para expresarlo con este símbolo usted puede hacerlo de dos formas. Una forma es colocarlo de menor a mayor, observe cómo está aquí, o también de mayor a menor. De cualquiera de las dos formas es válida, pero les recomiendo quizás por cuestión de orden utilizar la primera. Observe este. Como vemos que colocamos el primero, el menor de estos tres puntitos, el que está más a la izquierda es el menor, entonces ese va primero, menos 3.5 aquí. El que está en el centro, el 0. Y el que es mayor de los tres es el 2, ese va de último. Entonces va el menor y a la derecha va el mayor. Y vea, solo colocamos el simbolito apuntando en este orden hacia el menor. Dice menos 3.5 es menor que 0 y 0 es menor que más 2. Esta forma vamos a estar trabajando. Así que así lo puede comparar. Quiero darle otro ejemplo porque aquí aparecen 3, pero en el ejercicio aparecen 2. Por ejemplo, si le dijera que compare, por ejemplo, más 1 con menos 2, digamos. Más 1 con menos 2. Aquí vamos a ver cuál de estos es el mayor. ¿Cuál de esos es el menor? Vamos a compararlo utilizando esos, aquí la misma recta numérica. En el más 1 ubicamos aquí más 1, aquí está más 1, observe. Y el menos 2 lo tenemos aquí. ¿Cuál está más a la derecha? El más 1. ¿Cuál está más a la izquierda? El menos 2. Entonces lo que vamos a hacer es colocar acá de menor a mayor. De menor a mayor, el menor es menos 2. Ve, el símbolo apunta para él, que es el menor. Entonces aquí dice menos 2 es menor que más 1. De esa forma usted va a resolver los ejercicios numeral 1, todo el numeral 1 del lapicito. Pasamos al siguiente tema, el 2.2, valor absoluto. Y vemos en la letra P, dice en la recta numérica, aquí nos aparece la recta, literal A, ¿cuál es la distancia que hay entre menos 5 y 0? Vamos a ir respondiendo de una sola vez. Entre menos 5 y 0. Observe, aquí está menos 5. Aquí está el 0. ¿Cuánta distancia hay? ¿Cuántos números, cuántos espacios tenemos? Mire, 1, 2, 3, 4,
5. Entonces hay 5. Desde aquí hasta aquí, perdón, hay 5. Entonces es la respuesta. La distancia entre menos 5 y 0 es 5. Cuando hablamos de distancia, todas las distancias son positivas. Literal B, ¿cuál es la distancia que hay entre más 2 y 0? De más 2, voy a colocarle otro color. De más 2, observe, aquí está más 2, hasta 0. Aquí 0, ya lo tenemos ahí. ¿Cuánto es la distancia? 1, 2 espacios. Mire, 2. Entonces la distancia es 2. Vamos con el literal C. ¿Cuál es la distancia que hay entre menos 2 y 0? De menos 2, observe, aquí está menos 2, hasta 0. ¿Cuánto es la distancia? 1, 2. Vea, 2 espacios. Entonces vea esto, observe esto, que la distancia de 0 a más 2 es 2, ¿verdad? 2 espacios. Y de 0 a menos 2 también son 2 espacios. O sea, la misma distancia de aquí al positivo 2, la misma distancia de aquí al negativo, al menos 2. Entonces vemos que estas son distancias. Entonces para representar ese valor que son distancias, vamos a utilizar este valor que ustedes tienen acá. Estas dos barritas. Estas dos barritas significa valor absoluto. Cuando nos referimos a valor absoluto nos referimos a una distancia. Entonces aquí nos aparece el valor absoluto de menos 5 partiendo del 0. Eso significa que cuánto es la distancia o los espacios que hay de 0 hasta el menos 5. Ya vimos que es de 5. ¿Cuál es la distancia de 0 a más 2? La distancia son 2 espacios. ¿Cuál es la distancia de menos 2? Del 0 al menos 2 es 2, ya lo vimos acá. Entonces, esta barrita significa, esos números entre las barritas significa distancia. ¿Cuántos espacios hay hasta ese valor? Pasamos a el ejemplo. Dice, utilizando la recta numérica encuentra el valor absoluto de los siguientes números y responde cuáles de ellos son números opuestos. Vamos a ver esto acá. En literal A dice el valor absoluto de menos 2.5. O sea, la distancia desde 0 hasta menos 2.5. Aquí usted observa. Bueno, ubicamos primero los números en la recta numérica. Aquí están los números menos 2.5. Observe. El literal B, el menos 4.5 aquí. Literal C más 2.5, este de acá. Ahora vamos a encontrar las distancias. La primera distancia, que es de esta de acá, observe, de 0 a menos 2.5 hay en este caso ha dividido en mitad, pero usted va a trabajar con los números completos. De 0 a menos 1 hay un espacio, de menos 1 a menos 2, 2 espacios, y de aquí está la mitad de otro, 2 espacios y medio. Observe este de acá. Es la distancia de dos números completos y la mitad de otro. El valor absoluto de menos 2.5 es 2.5. Vamos con el literal B. De 0 hasta menos 4.5, observe, de 0 a menos 4.5 hay 4 números y la mitad de distancia, o 4 espacios completos, distancia. Luego en el literal C, de 0 a más 2.5, de 0 a más 2.5 hay 2.5. Y quiero que observe algo aquí. En el literal A era un valor negativo, pero su distancia es de 2.5. El literal C también. Entonces, como es el mismo valor absoluto y eran números contrarios, vean, menos 2.5 y aquí era 2.5, pero la respuesta para este es la misma respuesta para este. Entonces podemos decir que estos dos números son opuestos porque tienen el mismo valor absoluto. Ahora usted acá en el lapicito va a encontrar el valor absoluto de los números en cada literal y determina si son números opuestos. Así que usted va a encontrar el valor absoluto. Puede hacer una recta numérica así como esta en su cuaderno y ahí usted puede ir ubicando estos números para que usted los pueda hacer. En este caso es el primer ejercicio. Usted hace la recta numérica, coloque el más 6 y coloque el menos 6. Y ahí usted va a observar las distancias, cuál es la distancia del 0 al 6 y cuál es la distancia del 0 al menos 6.
Y si la distancia es la misma, pues usted le coloca ahí que sí son opuestos. Bueno, espero que les sirva el video. Muchas gracias. Pasen un feliz día.